La mejor eliminatoria del mundo puede desaparecer. Decir adiós a la eliminatoria con la mayor rivalidad que existe en el fútbol puede decir hasta nunca, pues el cambio de formato y la cantidad de lugares que habrá para la próxima Copa del Mundo en 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, cambiaría todo. Como sabemos, el formato para las eliminatorias sudamericanas era un round robin. Esto quiere decir que jugaban todos contra todos, y los que sumaran más puntos sellaban su pase a la Copa del Mundo, lo que las hacía bastante dramáticas, pues por los cambios de países, los viajes largos, cambios de clima y la altura, ponían a prueba la resistencia y las capacidades de cada uno de los equipos. También tener la oportunidad de disputar un partido oficial en el Maracaná con un Brasil plagado de estrellas o intentar ganarle a la Argentina de Messi en el Monumental de River era una aliciente para cualquier jugador en el mundo. Pero hoy puede terminar eso para algunas selecciones. Quédate hasta el final del video para que descubras qué es lo que podría pasar con las eliminatorias en Sudamérica y con el cambio de formato del siguiente mundial. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Comenzamos. Las eliminatorias en Sudamérica eran una disputa de alto nivel, pues las selecciones jugaban todas contra todos para poderse ganar uno de los 5 lugares que otorgaba la FIFA para esa área del planeta. Recordemos que América está dividido en 2 confederaciones, CONCACAF, que es Norte y Centroamérica, y CONMEBOL, que es Sudamérica. Pero para el 2026, el formato del mundial cambiará, lo que parece que afectará la forma en que diversas áreas se clasificarán, porque habrá un aumento en los lugares. Primero revisemos el esquema actual que utiliza la CONMEBOL. Desde 1974 a 1994, en Sudamérica se clasificaban 3 lugares directos y un repechaje. Para eso dividirían a las 10 selecciones en 3 grupos, 2 conformados de 3 países y 1 con 4, siempre y cuando una selección no sea campeona vigente o la sede del mundial. Se jugaban los partidos en periodos de 1 a 3 meses seguidos. Lo podían hacer porque en esa época no había tantos jugadores en Europa y los viajes intercontinentales no eran tan comunes. Para 1994, la CONMEBOL tuvo que cambiar el formato, dividiendo a 9 selecciones en 2 grupos. Pero, ¿por qué 9 si en Sudamérica hay 10? Pues porque para ese mundial Chile fue suspendido por comportamientos extraños durante la clasificación del mundial de 1990. Sí, así quedó un grupo de 5 selecciones y uno de 4. En el grupo que clasificaron Brasil y Bolivia estaba conformado por 5 selecciones y todas disputaron 8 partidos entre julio y septiembre, que si lo ponemos en la actualidad sería algo imposible para cualquier selección, pues los compromisos de los clubes no permitirían un patrón de esa magnitud. Para el Mundial de Francia de 1998, la FIFA hizo un cambio radical en los mundiales, pues la primera vez que se aumentó la cantidad de equipos que podían jugar la Copa del Mundo pasó de 24 a 32 selecciones, lo que aumentó la cantidad de espacios en cada una de las confederaciones. Para ese momento, la CONMEBOL se quedó con 5 cupos para el Mundial. Después de eso, el fútbol dio un giro especial. El negocio aumentaría y más para una confederación como la CONMEBOL, que para esas fechas ya estaban plagados de jugadores que eran estrellas en Europa. La FIFA también cambió lo de aportar los jugadores a su selección, por lo que empezaron a utilizar las fechas FIFA, que obligan a los clubes a ceder a los jugadores, para que los periodos con selección fueran más cortos, pero más seguidos. Así fue como decidieron utilizar el round robin en CONMEBOL, en el que las 10 selecciones que la constituyen se enfrentarían en 18 partidos, cada una, juegos de ida y vuelta. Ahora los lugares para la Copa del Mundo se definirían en un periodo de 2 años, en lugar de 3 meses seguidos. En las primeras eliminatorias de todos contra todos no participó Brasil, pues era el actual campeón del mundo, por lo que la disputaron 9 selecciones. En Sudamérica se dieron cuenta de que habían creado la mejor eliminatoria del mundo, pues era un éxito rotundo y la competitividad entre las selecciones se volvió más dura, aunado a que se convirtieron en el principal exportador de jugadores a Europa. El nivel de los partidos sobrepasaba lo que se hubiese visto antes. Enfrentamientos de igual a igual. Tener a las máximas estrellas en los principales estadios de Sudamérica lo convierten en la mejor eliminatoria del mundo. Pero, ¿cuál es la razón por la que los directivos en Sudamérica quieren cambiar el formato? Existen diferentes razones, pero hay una en especial que ocasionaría estos cambios. Todos pensarían que con el aumento de cupos para el Mundial, el formato cambiaría, pero si lo pensamos bien, no es una razón lógica para quitarlo. Infantino ha confirmado que con el aumento de países que disputarán la Copa del Mundo, la CONMEBOL pasará de 5 a 6 lugares más en repechaje, por lo que podría haber 7 representantes del área en el próximo Mundial. Solamente 3 selecciones se quedarían fuera. Se dice que eso ocasionaría que las potencias sudamericanas no jugarían en su máximo nivel, pues con el aumento de lugares, las posibilidades de quedar fuera bajan sustancialmente, lo que provocaría ver a Brasil B jugando las eliminatorias o a Argentina C ganando la clasificación. Su clasificación jamás estaría en riesgo. Todo esto estará obligando a la CONMEBOL a buscar la manera de mantener un formato que mantenga la competitividad en el área y el interés de las televisoras que pagan millones por tener en exclusiva los partidos de las selecciones sudamericanas.
Se dice que en CONMEBOL ya habían pensado en desaparecer este formato tan exitoso, pues la FIFA lleva tiempo intentando cambiar el tiempo que hay entre un mundial y otro, acortándolo de 4 a cada 2 años, lo que haría imposible que se dé una clasificación de round robin. La máxima autoridad en el fútbol lleva tiempo también buscando que las confederaciones en el mundo no necesiten de tantos partidos para clasificarse para un mundial, también con la intención de empezar a acostumbrar al mundo a los mundiales y torneos express. Arsène Wenger, quien actualmente se desempeña como desarrollador futbolístico de la FIFA, ha dicho en reiteradas ocasiones que una parte fundamental para el desarrollo del fútbol es reducir la cantidad de viajes que realizan los futbolistas para encarar las eliminatorias de sus selecciones, cambiando el formato actual de 4 meses para eliminatorias que se juegan en septiembre, octubre, noviembre y marzo, dejando el mes de junio para la Copa América y la Eurocopa. Con esta división, los 18 partidos de eliminatoria en Sudamérica se jugarían en un periodo de 24 meses. Para Wenger, todos los partidos de eliminatoria deben disputarse en un mes o como máximo en 2. Pero con los partidos disputándose en un mes resultaría imposible que se jugaran las eliminatorias sudamericanas como se hace actualmente, porque eso requeriría que se disputen al menos 9 partidos en un mes. Al final, todos los países han rechazado esta propuesta, pero no lo hicieron por el bien del fútbol como deporte, sino por la reducción de negocio, al ofrecer menos partidos para venderles a las televisoras. Por otro lado, se han estado negociando otro tipo de torneos, pues en 2021 se anunció que se encontraban en plática Sudamérica y Europa para que las selecciones sudamericanas se unieran a la Nation League a partir del 2024, esto con la intención de evitar que la FIFA organice el Mundial cada 2 años. Sabemos muy bien cuánto venderían los partidos oficiales entre selecciones europeas enfrentando a los sudamericanos. Money, baby. Si se llegara a concretar esta negociación, los responsables de las fechas deberán cambiar radicalmente el calendario actual para poder dar lugar a los partidos de la Nation League, algo que realmente pinta bastante complicado, pues sería para Sudamérica disputar 18 partidos más los que tengan que enfrentar en la Nation League. Parece que nadie está pensando en los jugadores. De hecho, los capitanes de las selecciones de CONMEBOL se han unido para buscar reducir la cantidad de partidos que tienen que jugar para las eliminatorias. Sabemos que la cantidad de viajes que tienen que hacer es un desgaste impresionante, más lo duro que es disputar un partido de eliminatoria. Realmente son trabajos difíciles. Se dice que los capitanes de las selecciones de CONMEBOL están conectados por un grupo de WhatsApp, y entre ellos están buscando la forma de disminuir la cantidad de viajes. Actualmente, un jugador sudamericano que milita en Europa, para jugar eliminatorias debe viajar un poco más de 22 kilómetros en cada fecha FIFA, que se convierten en 110,000 kilómetros al año, contando los partidos de eliminatoria y la Copa América de junio, lo que concuerda con la idea de FIFA de reducir la cantidad de partidos y viajes para los jugadores, buscando el bienestar del jugador. Actualmente no hay nada oficial por parte de la CONMEBOL que hable sobre el cambio de formato en las eliminatorias, pero existen algunas propuestas. Una de las propuestas es cambiar por completo el esquema de eliminatorias actual, en el que dice que las 10 selecciones serían divididas en 2 grupos de 5, enfrentándose las 5 selecciones del grupo A contra las 5 selecciones del grupo B, esto para evitar que una selección se quede sin partido, como sucedería si se enfrentaran las selecciones que integran cada grupo. Todos los enfrentamientos serían de ida y vuelta, así para que queden en igualdad de circunstancias. Después de las 10 fechas disputadas, los primeros de cada grupo clasificarían directamente al Mundial, ocupando los 4 primeros lugares, mientras que los terceros y cuartos decidirán quiénes se quedarían con los 3 lugares faltantes, en la que los terceros de grupo enfrentarían a los 4 de cada grupo, en una serie de ida y vuelta. Los 2 ganadores de los partidos se quedarían con 2 lugares para el Mundial, ocupando los 6 lugares directos, mientras que los perdedores jugarían un último cruce para que el ganador se gane el derecho de disputar la repesca. Se ha pensado que estos cruces se hagan a un solo partido, y en el que haya tenido mayor puntaje en la fase de grupos tenga el derecho de jugarlo en casa. Que ese último cuadrangular no suena para nada lógico, cuando la intención de las eliminatorias es conseguir un lugar en el Mundial. Dicen las abuelas en Latinoamérica, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Pues parece que ese último cuadrangular no es más que un par de dólares más por la venta de los partidos, pensando en que lo lógico es que entre esas 4 selecciones siempre estarán Argentina y Brasil. Aún así, las selecciones jugarían como máximo 14 partidos, lo que resulta que serían 4 menos que con el formato actual. De cualquier modo, el nivel de las eliminatorias bajaría, pues deberás dividir a los más fuertes en grupos diferentes, para darle oportunidad a los de nivel más bajo, y de una forma u otra de no poner tanto en riesgo a tus 2 máximos representantes del área. También se puede llegar a pensar en las selecciones que resultarían beneficiadas con este nuevo formato, pues algunos tendrán la oportunidad de evitar el enfrentamiento en la altura de Bolivia o arder en el calor húmedo de Colombia. También habrá selecciones que se librarán de visitar el Maracaná o la hostilidad de los escenarios argentinos. Algunos países se perderán también de las taquillas que generan Brasil y Argentina, pues no todos los días tienen la oportunidad de verlos jugar en su país, y si de paso puedes hacerlos pasar un mal día, pues mejor. Todo dependerá del grupo que les tocaría enfrentar. ¿Crees que el nuevo formato cambiará el nivel de las eliminatorias?
¿Cómo te gustaría que se disputaran esos partidos? ¿Te gustaría que se quedara el formato actual? Déjanos tu opinión. Te leemos. Por ahora no hay nada oficial. Tendremos que esperar por lo menos un año más para saber cuáles serán las decisiones que deberán tomar los de pantalón largo. Bueno, pues nosotros nos despedimos porque el árbitro ya pitó, pero no olvides dejar el pulgar arriba y mantengámonos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!